Buen día, chicos. En esta sesión de química vamos a hablar sobre los gases. Ya en clases anteriores hemos visto los gases que están presentes en la tabla periódica. Sin embargo, vamos a empezar a hablar sobre las propiedades que ellos tienen y las leyes que nos dan unos científicos para comprobar unas teorías sobre los gases. Así que comencemos. Cuando nosotros hablamos de un gas, hacemos referencia a que es un estado de la materia en que las sustancias no tienen cuerpo ni volumen propio. Recuerden que hablábamos de los estados de la materia: sólido, líquido, gaseoso. Cuando hablamos del estado gaseoso, decimos, por ejemplo, que las partículas que componen un gas están ¿qué? Separadas. Cuando es algo sólido, las partículas están muy unidas. En el líquido ya se empiezan a separar un poquito. Sin embargo, en el gas son tan alejadas que no pueden tener un cuerpo ni un volumen propio. Hablemos un poco de la cinética molecular de los gases. ¿A qué me refiero con esta palabra cinética? Con el movimiento, ¿listo? Y un poco de la estructura química de un gas. Los gases están formados por partículas, como ya lo hemos visto. Entre esas partículas, la fuerza de atracción es mínima y se encuentran en constante movimiento. Por ejemplo, si yo tengo un globo, dentro de él hay partículas, pero esas partículas que veíamos acá van a estar en constante movimiento. Quiere decir que ellas van a estar arriba, abajo, van a estar moviéndose siempre y van a mantener una distancia prudente, es decir, no van a estar totalmente unidas. Por eso dice que hay una fuerza de atracción que mínima, es decir, ellas no se atraen, ellas siempre van a estar separadas en constante movimiento. Algo más de los gases es que ocupan todo el volumen disponible. Si por ejemplo yo estoy inflando una bomba con mi propio oxígeno, nosotros vemos que la bomba va a empezar a llenarse y ese gas prácticamente que va a ocupar todo el espacio hasta que dé este material, este plástico. Ya cuando dice no, es que ya no cabe más, pues ahí vemos que la bomba se va a estallar. Sin embargo, los gases siempre van a ocupar todo el espacio disponible. Si es una bomba pequeña, lo va a ocupar todo. Si es una bomba grande, va a ocupar todo el espacio. Luego, el aumento de temperatura, y es importante esta parte, aumenta la velocidad de las partículas, es decir, se dilatan. Si yo pongo, por ejemplo, esta bomba y acá debajo pongo una llamita de una vela, sin necesidad de tocar, yo acá lo acabé de dibujar pegado, sin necesidad de tocar la bomba, esas partículas, esas moléculas que son de este tamaño, van a empezar a ¿qué? A dilatarse, es decir, que van a empezar a aumentar de tamaño. Y no solo eso, la velocidad también va a aumentar, quiere decir que van a empezar a estar moviéndose más rápido que en su estado inicial. ¿Esto qué va a producir? Pues que al dilatarse, es decir, se va a expandir esas moléculas hasta estallar nuestro globo. ¿Listo? Eso en cuanto a la estructura de un gas. Pasemos a hablar de las propiedades generales de los gases. Y es que todos los gases tienen una serie de propiedades que les hace ser bastante diferentes, ya sea de los líquidos o de los sólidos. El estado gaseoso es único y tiene unas características generales o unas propiedades generales y unas propiedades específicas. Las propiedades generales son 5. La primera, los gases no tienen forma propia. Lo que les digo, si estoy inflando una bomba, por ejemplo con helio, pues va a adoptar la forma de bomba. Si por el contrario yo estoy llenando una taza con helio, pues va a adoptar esa forma. Por eso ellos no tienen una forma propia, ellos se adaptan al recipiente al cual yo lo vaya a incorporar. Segunda propiedad general, los gases no tienen un volumen fijo, es decir, que ellos se expanden
hasta llegar a todo el recipiente, hasta ocupar todo el recipiente como lo explicaba anteriormente. Tercera propiedad, son sustancias con una densidad muy baja. Para los que no saben de dónde resulta la densidad, resulta de la masa sobre el volumen. Y si hacemos esta operación en cualquier gas, va a ser un resultado mínimo. Cuarta propiedad general, se comprimen con mucha facilidad. ¿Qué es comprimir? Es decir, que yo los puedo apachurrar prácticamente y ellos van a adoptar esa forma, ¿listo? ¿Esto por qué? Pues porque las partículas están tan separadas. Cuando yo vengo y las comprimo, por ejemplo, tengo una bomba y si yo la aprieto un poquito, si la bomba no está completamente inflada, ella me va a permitir que yo la esté moldeando, que yo la esté comprimiendo. Los gases ejercen una fuerza sobre las paredes del recipiente que los contiene. Ellos ejercen la fuerza. Si está el ejemplo de la bomba con esas partículas inconscientemente están haciendo una presión ¿hacia dónde? Hacia afuera. Lo mismo ocurre si es un cilindro, si es un recipiente, una taza. Cualquiera de estos, vemos que los gases van a ejercer ¿qué? Una fuerza hacia el exterior. Ellos no se van a acumular en la bomba, por ejemplo, acá y toda esta zona entonces va a estar arrugada la bomba. No, ellos siempre están hasta la última parte, que lo podríamos llamar como la pared del recipiente, hacia allá, haciendo fuerza. En general hay muchos gases. Algunos de la tabla periódica son el neón, el argón, helio, xenón. Una combinación ya de dos elementos que nos forman un gas, que es el dióxido de carbono. Y ojo, muchas sustancias pueden llegar a estar en estado gaseoso. El agua, por ejemplo, cuando se evapora, de ser una sustancia líquida, puede pasar a convertirse en estado gaseoso. El bromo puede ser una sustancia gaseosa, como también puede ser sólida. Esto ya parte de unos puntos de ebullición y de fusión, es decir, aumentando la temperatura hasta que llegue a generar gas o a estar en estado gaseoso. Esto en cuanto a las propiedades generales. Ahora pasamos a hablar de las propiedades específicas de los gases, que son 4. Recuerden que ustedes deben estar tomando apuntes en su cuaderno. La primera propiedad específica es la fluidez. ¿Esto qué quiere decir? Que ocupan todo el espacio disponible debido a que prácticamente no poseen fuerzas de unión entre sus partículas. Yo acá puse 2 ejemplos. Ya hemos venido diciendo que las partículas cuando están en un gas son ¿qué? Separadas, no están unidas esas partículas. Tenemos acá 2 ejemplos. Uno de un cilindro de oxígeno. Este generalmente es utilizado para pacientes que no pueden respirar bien. El oxígeno está dentro de este cilindro. Como es un gas, ¿cierto? Y hace o cumple la propiedad de la fluidez, quiere decir que ocupa todo el espacio disponible. Si nosotros fuéramos a mirar, todo este cilindro está lleno de oxígeno. Las partículas, recuerden que están separadas, ocupan todo el espacio. ¿A qué me refiero? A que si está el mismo cilindro, no se va a ocupar únicamente la parte de abajo, no, ocupa todo el espacio disponible. Lo mismo ocurre en un globo, como ya lo explicaba. El gas se esparce en sobre todo el lugar, en este caso, pues una bomba. Eso en cuanto a la fluidez, él fluye. Cuando nosotros de pronto tenemos un spray, vemos que hay pintura también en aerosol y demás, ahí hay un gas que se llama freón o frenón. Cuando nosotros hablamos de este gas, decimos que él se esparce en todo el lugar. Si estoy pintando, no sé, un cuadro dentro de una habitación, todo ese olor inconscientemente va a estar dentro de toda la habitación. ¿Por qué? Porque el gas puede fluir. Él no se queda solo en un lugar, sino que ocupa todo el espacio disponible. La segunda propiedad específica de los gases es la difusión.
y esta hace referencia a que un gas se puede mezclar con otro debido al movimiento de las partículas. Como decimos, si las partículas están separadas en un gas, pues puede venir otro y puede juntarse, puede mezclarse. Acá tenemos un ejemplo. En este recipiente hay la mezcla de ¿cuántos gases? De 3. Miren que acá yo veo por acá un gas que lo quise llamar C, otro gas que se llama A y otro gas que se llama B. Quiere decir que gracias a la unión de 3 gases diferentes se puede generar uno solito. Por ejemplo, el CO2, tenemos carbono y tenemos oxígeno. Cuando están en estado gaseoso se pueden mezclar. A eso es que hacemos referencia con el término difusión. Quiere decir que se puede unir, se puede mezclar con otros gases. Acá tengo un ejemplo que es cuando nosotros tenemos fuego. En esta misma llama podemos encontrar presentes 4 gases. Uno que es el propano, el etano, metano y butano. Son 4 gases que encontramos presentes en ¿dónde? En el fuego, en una sola llama. No es que solo esté formado de un solo material. Si nos damos cuenta, hay presente 2 elementos químicos. Miren, acá quise poner la fórmula química de cada uno de esos gases. Tenemos carbono, está presente en todos los 4, y tenemos hidrógeno presente en todos los 4. ¿Qué cambia? La cantidad de átomos. Miren que acá hay 6 de hidrógeno con 2 de carbono. Acá hay 8 de hidrógeno con 3 de carbono. Y así sucesivamente. Esa es la gran diferencia. Como estos se generan gracias a enlaces, pues podemos ver que todos tienen características diferentes. Todos, y yo los quise ubicar para que ustedes tengan más o menos una idea de en qué parte del fuego es que podemos encontrar el metano, el etano, el propano y el butano. La difusión, como repito, hace referencia a que un gas se puede mezclar con otro gas. ¿Esto por qué? Porque las partículas están separadas. Esto permite que ellos se puedan juntar. Tercer propiedad de los gases, la compresión. Es la disminución del volumen de un gas por el acercamiento de moléculas entre sí debido a la presión aplicada. Vamos a suponer que esto es como si fuera una jeringa y este es nuestro émbolo. Cuando nosotros intentamos llenarla de aire, pues nosotros jalamos el émbolo, ¿cierto? Y ella queda llena ¿de qué? De aire. Si nosotros ponemos un dedo tapando el orificio para que no salga, vamos a sentir una presión. Ahí es donde yo me doy cuenta, por más de que yo vea transparente y que no tiene nada la jeringa por dentro, me doy cuenta de que hay gases presentes en la atmósfera, en el ambiente hay gases. Cuando yo me doy cuenta que no puede bajar el émbolo, ¿cierto? Ahí me estoy dando cuenta de que estoy comprimiendo gas. Si yo lo voy soltando de a poquitos, prácticamente que estoy bajando esas partículas. En este caso, si se dan cuenta, yo dibujé 1, 2, 3, 4, 5, 6 partículas. Y si se dan cuenta, cuando bajo este émbolo, son las mismas 6 partículas que aparecen acá. ¿Por qué? Porque las estoy comprimiendo. Los gases se pueden comprimir. ¿Por qué? Porque estos espacios, y acá lo hago de esta forma, permite que en cierto momento, si hay una presión externa, pues me permita juntar esas moléculas. ¿Listo? Compresión de gases. Y la última propiedad específica, es la resistencia. Dice que los gases se oponen al movimiento de los cuerpos debido a la fuerza de roce. Los gases se oponen al movimiento. Acá como ejemplo tenemos un globo, ¿cierto? Y hay una resistencia. Como les digo, en el aire, en la atmósfera, hay una mezcla de varios gases. Cuando por ejemplo tenemos una hoja arrugada, una hoja de papel arrugada, y una hoja lisa, como si yo arrancara esta y la pongo, y la suelto al mismo tiempo, la que está arrugada va a caer de primeras.
Esto primero porque al estar arrugada se ejerce un mayor peso. Cuando está totalmente liviana, ella va a empezar a caer, pero de una forma más lenta. Y es porque los gases tienen o cumplen la propiedad de la resistencia, es decir, que se oponen al movimiento de los cuerpos. Y todo esto debido a ¿qué? A una fuerza de roce. Como les digo, nosotros creemos o a veces decimos, no, en el aire no hay nada, pero es que en el aire hay una mezcla de gases y esos gases son los que también ayudan con todo esto de la fuerza de gravedad. Entonces, chicos, como vimos hoy, solo hablamos de generalidades de los gases. Estado gaseoso. Las partículas se encuentran distantes, están en constante movimiento. Hablamos de propiedades generales y propiedades específicas de los gases. Si tienen dudas, por favor me las hacen saber por medio de WhatsApp o en la sesión virtual. Ya saben que ustedes deben tomar apuntes de la clase en su cuaderno de química, chicos.